para quienes luego preguntan respecto a las especialidades que da la carrera en octavo y noveno, pues él es egresado de la especialidad en procesos industriales y ha estado laborando en Endres Hauser, México, como ingeniero de proyectos. En la parte ha desarrollado proyectos tanto para Grupo Modelo, para Grupo Herdes, Comisión Federal de Electricidad, entre otras empresas. Específicamente en la parte de instrumentación y monitoreo que tienen que ver con todo lo que son sistemas auxiliares. ¿Sí? Aparte de estos tres, también la parte de gas y la parte de agua como otro sistema auxiliar. Y dentro de los temas de interés que él tiene, pues obvio está la parte de gestión de la energía, que parte de lo que es la instrumentación y monitoreo para todo lo que son estos sistemas auxiliares, además de un tema de actualidad que seguramente a muchos de ustedes les va a tocar también estar trabajando, que tiene que ver sobre la ciencia de datos o data science, que eso va muy de la mano con lo que ya hemos estado viendo en todos los webinars alrededor de estos 3 meses que ya llevamos nuestras casas, que tiene que ver sobre una de las tantas tecnologías disruptivas que le llaman de lo que es la cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, pues en este caso la dinámica cuál va a ser, va a arrancar aquí el ingeniero Santana la presentación. Al terminar la parte de lo que es el sistema auxiliar sobre energía eléctrica, este, va a haber unos 5 minutos sobre preguntas o dudas que ustedes tengan acerca de todo lo que es la parte de instrumentación y monitoreo en esta área. Y posteriormente al terminar todo lo que es aire comprimido y vapor, vendría la otra sesión de preguntas. Esas están más o menos estipuladas en 30 minutos cada una, entonces media hora después de iniciar vamos a tener la primera sesión de preguntas y respuestas, después a la otra media hora la siguiente sesión y si hay tiempo, jóvenes, al final vamos a cerrar también con la parte de preguntas y respuestas. Pues si no hay nada más que agregar, pues ahora sí, ingeniero Juan Alberto, por favor, son todos suyos. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes ya desde hace algunos años. La verdad es que quería dar alguna plática de este tema que fue el primer proyecto con el cual me introduje al mercado laboral enfocado a la carrera que están estudiando. Entonces, es un área de oportunidad muy grande, como lo comentó el profesor. Y lo que ahorita quiero platicarles es un poquito acerca de la importancia que tiene el plan de estudios enfocado a este tema. Entonces, para este momento ustedes ya llevaron las materias de instrumentos primarios y están llevando instrumentos secundarios. Entonces, yo recuerdo que hace unos años, cuando estábamos precisamente en este punto en el cual empiezan también ustedes a saturarse un poquito de actividades como posibles movimientos hacia otras escuelas en este sentido para poder tener un intercambio e incluso poder iniciar su servicio social, pues es muy importante empezar ya a ver hacia dónde quieren ir, ¿no? Es difícil tener, digamos, ese panorama completo a estas alturas de la carrera. Sin embargo, los invito a que empiecen con toda esta información que acaban de tener en esta cuarentena. Me comentaba el profesor que han tomado bastantes webinars. Empiecen justamente a conocer qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les llama la atención, porque de esta manera va a ser muy sencillo para ustedes introducirse en ese mercado y poder explotar todo el conocimiento que ya tienen. Entonces, como lo comentó el profesor René, a quien también le agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, vamos a hacer 2 pausas al término del primer utility, que es electricidad, el cual sé que todos ustedes al menos ya llevaron esos fundamentos de electricidad. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y al finalizar el análisis del sistema de aire comprimido vamos a hacer esa segunda sesión. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, tomen nota y en esos intervalos vamos a resolver esas preguntas. Perfecto. Muy bien, entonces voy a apagar mi cámara para también no afectar la señal hacia todos.
Permítanme. Muy bien, entonces, ¿me pueden confirmar que pueden ver la presentación, por favor? Sí, sí se puede visualizar. Sí se puede Perfecto. ver. Muy bien, entonces esta plática lleva como título Introducción a los servicios auxiliares en la industria de alimentos y bebidas. Recuerdo también en la escuela cuando hablaban de la industria, no nos especificaban hacia dónde puedo ver yo esta parte teórica enfocada. En este caso, la industria de alimentos y bebidas es una industria muy importante, ya que es una industria no cíclica, es decir, no depende de un recurso como lo es el petróleo, el cual puede tener altas y bajas en el tema de producción. Alimentos y bebidas es una industria que además tiene un futuro que va a detonar muchas oportunidades, en este caso para los profesionistas. Y hay en México bastantes industrias, como lo comentó el profesor. He estado participando con Grupo Herdes principalmente y con Grupo Modelo, implementando y seleccionando la instrumentación que ellos necesitan para poder medir estos servicios auxiliares. Entonces, el enfoque a la industria de alimentos es debido a la experiencia que he tenido de manera profesional en este ámbito. Sin embargo, es importante recalcar que estos conceptos que ahorita vamos a visualizar aplican para otras industrias, como cuáles, como la industria química, la industria de Life and Science, que es la parte farmacéutica, la industria de minería, la industria incluso también para el tema de oil and gas. Entonces, esto aplica para las diferentes industrias que existen actualmente en el mercado. Muy bien, entonces el objetivo general es identificar la importancia de los servicios auxiliares, también conocidos como utilities, a través de estos ejemplos reales en la industria de alimentos y bebidas, que les van a permitir fortalecer ese conocimiento teórico práctico de los elementos primarios y secundarios, de que forman el lazo de control. Entonces, también tuvimos muchas sesiones en las cuales hablaban del lazo de control, veíamos el DTI, sin embargo, ahorita van a ver de manera fotográfica cómo está esto realmente plasmado y qué es un sensor, qué es un transmisor y qué es incluso un sensor transmisor en el mismo equipo que se va a suministrar como parte del proyecto. Objetivos específicos tenemos 3. Identificar la importancia, por qué medir los parámetros eléctricos, no nada más medir energía eléctrica, vamos a ver qué diferencia hay. Principalmente cargas trifásicas, que es las que se van a encontrar allá afuera en la industria, y que mencionen cuál es ese circuito eléctrico típico, qué elementos conforman este circuito y el por qué se conforma de esta manera. Identificar también cuál es esta instrumentación necesaria para poder realizar el monitoreo y el cálculo de la eficiencia de una caldera. Van a ver igual allá afuera que hay muchos integradores, muchas empresas que se dedican a instrumentar calderas. Es un tema muy delicado, de demasiada seguridad. Sin embargo, la eficiencia vamos a ver cómo se determina de manera teórica y de manera práctica. Y por último, identificar cuál es esta instrumentación necesaria para el monitoreo, en este caso, de la generación de aire comprimido. Y vamos a ver un índice denominado consumo específico de energía o SEC, el cual nos va a decir qué tan eficiente es ese sistema de aire comprimido que se tiene en la industria, ¿vale? Muy bien, la agenda prácticamente es una introducción general. Vamos a hablar de los medidores eléctricos. Vamos a hablar después de una caldera industrial. Hay diferentes tipos de caldera. Y vamos a hablar, por último, acerca de el sistema de aire comprimido y cuáles son los retos precisamente para el ingeniero en control y automatización y la relación que tiene con la industria 4.0 todo este tema de la medición de sistemas auxiliares. Ya me presentó el profesor, agradezco esa presentación.
ahí también algo que quiero compartir con ustedes es esta parte del data science. Se habla, se dice mucho del data science. Sin embargo, he buscado artículos, he buscado información referente a cómo aplican el data science a la eficiencia energética y hacia los procesos industriales, y hay muy poca información. Es un área de oportunidad que los invito a que exploren, que propongan y puedan tener ese acercamiento hacia su proyecto de titulación, hacia este tema. Entonces, conocen ya también este esquemático. La industria, ¿qué es lo que requiere para poder tener esta salida, estos productos? Primero que nada, y lo más importante que también ustedes tienen que identificar, es el recurso humano. Una industria no puede operar sin recurso humano. Se habla que la industria 4.0 va a ser la fábrica inteligente, no va a ser la fábrica que reemplace al humano, eso para nada. Va hacia otro enfoque. Sin embargo, los recursos humanos tienen que ser optimizados para poder hacer más eficiente esa generación de producto, ¿vale? Entonces, a través del recurso humano y las materias primas, entran precisamente los diferentes procesos para poder generar el producto, y a su vez, otra salida que tiene este sistema son todas esas emisiones. Emisiones o incluso aguas desechables, que en este caso son previamente tratadas a través de una planta de tratamiento de agua. Sin embargo, vean que, como nos enseñaron también, se tiene un bloque, se tienen diferentes entradas, diferentes salidas, y aquí esta entrada es muy importante, que son estos famosos utilities. ¿Cuáles son esos utilities? Una forma sencilla de recordarlos es acordarse del agave, ¿vale? ¿El agave qué es? El agua, gas, aire comprimido, vapor y electricidad. Estos utilities son muy importantes en los diferentes procesos para precisamente transformar esta materia prima en producto terminado y darle servicio, como el nombre lo indica, un servicio auxiliar hacia diferentes componentes que hacen esa transformación. ¿Qué componentes pueden hacer esa transformación? Imaginemos un intercambiador de calor, el cual va a requerir de un elemento que venga en este sentido más caliente para poder hacer esa transferencia térmica. Típicamente este elemento caliente, ¿cuál es? El vapor, ¿vale? Entonces, muy sencillo, vamos a hablar de estos tres utilities que comentó el profesor. Sería aire comprimido, vapor y electricidad. Primer punto importante, en la industria, ¿qué es lo más tangible de poder medir, el cual la empresa puede tomar decisiones muy rápidas? Primero, la electricidad. ¿Por qué? Se la cobran de manera mensual, tenemos un medidor, en este caso regulado por CFE, y se tienen esos intervalos e instrumentos para poder hacer esta medición y tomar decisiones. Segundo elemento importante, el agua. También de manera directa se tiene esa facturación, así mismo como el gas. ¿Por qué el aire comprimido y el vapor no? Porque el aire comprimido y el vapor se genera precisamente a partir de agua, en este caso del vapor y del gas, y el aire comprimido es precisamente el aire que se tiene alrededor del compresor para poder dar servicio hacia los sistemas, por ejemplo, unas líneas de producción, ¿vale? Entonces es muy importante identificar que los utilities que tienen una influencia directa en la empresa son la electricidad, el agua y el gas. Ahora, la empresa, como saben, tiene diferentes áreas, diferentes procesos, están en ocasiones bien distribuidas. ¿Por qué? Porque se tiene una planificación. ¿Qué sucede con empresas que empezaron a tener un cierto crecimiento desmedido? Empieza a hacerse, créanme, todo un conflicto poder identificar cuáles son las áreas, cómo puedo distribuir de manera eficiente estos servicios auxiliares. Entonces, a manera de ejemplo, coloco este layout de esta empresa en donde tenemos diferentes puntos de medición. Típicamente se tiene un cuarto de servicios auxiliares, en el cual se tiene principalmente la caldera. ¿Okay? Entonces, ese servicio que está en este caso indicado en esta área, tiene que transmitir
ese servicio hacia las líneas de producción. ¿Qué sucede? Si esta distancia entre el cuarto de calderas y las líneas de producción o las líneas, por ejemplo, de SIP, donde se tienen estos lavados de tuberías, son muy grandes, ahí empiezan justamente los retos hacia ustedes en cómo eficientar esa transmisión del vapor. ¿Por qué? Como saben, si yo tengo una línea muy larga, si la tubería no está enchaquetada, ¿qué va a suceder? No va a ser el mismo calor o la misma temperatura del vapor en el punto inicial de la tubería que en el punto final. ¿Vale? Eso es muy importante. Aplicar estos principios físicos y termodinámicos a la vida real. ¿Ok? Entonces, es todo un reto, primero que nada, identificar qué vamos a medir, con qué tecnología la tenemos que medir y después cómo la vamos a integrar. Es decir, a mí de nada me sirve colocar un instrumento y poder yo tener esos reportes manuales. Eso ya es cosa del pasado, sin embargo, allá afuera existe, lo van a ver. Ahorita es recolectar información. Estamos en la era de la información, en la era de recolectar de manera automática y sistemática y confiable, eso es algo muy importante, todos estos datos. Entonces, para eso precisamente tienen y ustedes van a poder tener este acercamiento de manera teórica con los diferentes protocolos industriales de comunicación que, entre otros temas, además de que me ahorran dinero para poder tener esa infraestructura que recabe toda esa información, voy a poder traerme más información y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ese es todo un reto, poder diseñar redes que permitan obtener la información. Aquí son aproximadamente 60 instrumentos los que se colocan y tienen diferentes áreas. Y para eso se tiene que diseñar una arquitectura. Ustedes tienen la capacidad de hacer eso. Son principios muy básicos. Simplemente es recordar en este sentido cómo se transmite una señal, cómo afecta, dependiendo del tipo de señal, si es una señal analógica, si es una señal digital, cómo afecta esa transmisión del punto A al punto B, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a tener esta relación con lo que ustedes ya saben. El lazo de control cerrado. ¿Quién me puede decir por qué elementos está conformado? ¿Algún valiente? Hola. Sí. Está de elemento primario, secundario, controlador y elemento final de control. Además de como registrador. Correcto. Y bueno, creo que sería todo por general. Muy bien. Elemento primario. ¿Quién me puede dar otro significado de cuál es un elemento primario para poder medir en ese sentido el agua? Un sensor de nivel. Sensores, perfecto. Muy bien. Ahora, elemento secundario. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de cuál es la función de ese elemento secundario? Bueno, Es transmitir la información del sensor. Ok, recibe la información del sensor y ahí justamente se deriva cualquiera de los dos lazos, ¿no? En donde puedo transmitir hacia algún controlador o llevarlo de manera local hacia algún registrador, ¿vale? Entonces, en la industria, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar en la mayoría de los casos ya integrado tanto el sensor como el transmisor, como lo es en este caso, ¿vale? Pueden identificar aquí que tenemos diferentes equipos, instrumentos. En este caso tenemos equipos que miden gas a través de un principio másico, ¿ok? Tenemos instrumentos que miden agua a través de un medidor electromagnético. Tenemos equipos de temperatura, que en este caso son RTDs. Y tenemos equipos eléctricos, ¿vale? Estos equipos
Yo recuerdo que nunca los mencionaron, bueno, mejor no digo nunca, no recuerdo que los hayan mencionado en las clases. Sin embargo, allá afuera hay muchos proveedores, hay diferentes equipos que pueden cubrir las necesidades que ustedes están buscando, pero vamos a ver más adelante cómo todos estos equipos, la mayoría de ellos, cubren con las necesidades básicas de los parámetros eléctricos que requiero medir, ¿vale? Entonces, haciendo esta analogía del lazo de control, para estos sistemas de monitoreo de energéticos, yo voy a tener estos sensores o transductores, vamos a ver por qué la palabra transductor, sobre todo para la parte eléctrica, ¿dónde están ubicados? ¿Vale? Les comentaba, se tiene típicamente en conjunto tanto el transmisor como el sensor, que en este caso está representado por este instrumento, los cuales pueden llegar hacia algún sistema de adquisición de datos que aquí represento con un registrador, ¿vale? Hay clientes, dependiendo también del fabricante, que prefieren llevar o hacer esa adquisición de señales a lo que le llaman Flex.io. ¿Sí han escuchado el término de Flex.io? No, ok. Sobre todo va con Rockwell, el tema del control. Los Flex.io lo que hacen es una tarjeta de conversión analógico-digital o digital-digital, el cual lleva la información al PLC, ¿vale? Entonces, este sistema de adquisición no nada más es un registrador, puede ser incluso también un sistema de control, ¿vale? Y esta información se ve monitoreada y supervisada, ya sea de manera local o de manera remota, ¿ok? Entonces, para ejemplificar en este sentido ese lazo, tenemos sensor y transmisor conectado a través de un protocolo de comunicación, que en este caso es un protocolo HART, hacia el registrador. Estamos en este nivel. Y del registrador yo me conecto hacia mi estación de operación que puede estar ahí mismo en la planta. Y si en esta estación de operación está conectada a la red del cliente y el cliente tiene oficinas en Ciudad de México y la planta está en San Luis Potosí, voy a poder conectarme desde la Ciudad de México hasta este nivel, ¿vale? Entonces, van a existir diferentes software que incluso nos van a permitir monitorear desde el nivel de equipo, de manera remota, cuál es ese comportamiento que tiene, ¿vale? Entonces, estos sistemas supervisorios son muy importantes, se pueden desarrollar, sí, se pueden adquirir a través de diferentes compañías, sí. Lo importante es identificar el uso. ¿Yo para qué voy a necesitar un sistema de adquisición que me monitoree la energía? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Para qué voy a necesitar este sistema de adquisición? Para colectar datos y para, una vez que tenga todos esos datos, saber qué puedo hacer para un ahorro de energía en este caso. Exacto. Toma de decisiones enfocada en un tema en específico, que en este caso es ahorrar energía, optimizar recursos, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Ya ahorita con el tema de las nubes, toda esta información incluso se puede llevar hacia esta nube y poder monitorear directamente desde ahí, ¿vale? En este sentido, lo que va a hacer la nube es hacer ese enlace que nos tendría la empresa en su momento desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, se conecta a la nube y desde Ciudad de México también se conecta a la nube y desde aquí lo ven, ¿vale? Entonces vean que la nube va a depender, el uso de la nube va a depender de las políticas de la empresa. Si la empresa es una empresa que no permite tener información de su proceso, eso es muy importante, en alguna nube que no está regulada por ellos, es difícil poder contratar este servicio. Sin embargo, existen otros sistemas que van a permitir hacer que esta nube sea de manera local al interior de la empresa, ¿vale? Muy bien, entonces dijimos, yo necesito medir, necesito recolectar esta información y necesito tomar decisiones, ¿ok? Entonces, para poder, les decía, tener esta medición directa para tomar acciones en el ahorro de energía, que en este caso la energía representa dinero, están los medidores eléctricos. Aquí
coloco algunos medidores eléctricos con los cuales ustedes se van a encontrar. Hemos tenido diferentes proveedores al implementar estos proyectos y es importante recalcar que, como todos los instrumentos, tienen diferentes fallas, ¿no? No va a haber medidor mágico que nunca me va a fallar, no. Los instrumentos también son perceptibles a fallas y eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Estos medidores eléctricos, ¿qué carga van a medir? Típicamente van a medir la carga de motores, en este caso trifásicos, bancos de motores, que en este caso es la parte de los CCMs. Van a medir cargas muy grandes, los cuales ya hablamos de kilowatts, no nada más watts como lo es de manera domiciliaria. Y se puede colocar uno o varios medidores dependiendo de cómo quiera yo tener el detalle de esta medición. Aquí tengo el ejemplo de que tenemos 5 sistemas de compresión. Yo pudiera tener un interruptor, eso ya va a depender también de la empresa, cómo tenga su instalación eléctrica. Un interruptor general para poder dar servicio a todos estos equipos, o voy a tener 5 interruptores, uno para cada sistema compresor, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo que elegir qué me conviene medir y al cliente qué le conviene medir. Si al cliente representa significativo colocar un medidor por equipo, por su filosofía de operación, se coloca. Si al cliente únicamente, en lugar de que sean 5, tiene 2, es necesario que se ponga un medidor para estas 2 cargas, ¿vale? Entonces, ahí es muy importante identificar qué le hace sentido al cliente medir, dependiendo de qué, de cómo opera, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿cuáles son estos parámetros eléctricos? Ustedes han escuchado hablar de factores de potencia, han escuchado hablar de la carga de la potencia activa, la potencia reactiva, la aparente, las corrientes de línea fase. Creo que eso lo llevan en sexto semestre, control de máquinas, 1, me parece que se llama. ¿Es correcto? Creo que esa materia es de octavo. Ah, es de octavo, ok. No recuerdo bien en qué semestre lo llevan. Ojo, chavos, si no han llevado este tema, cuando lo lleven, pregunten. Yo recuerdo que en una plática me dijeron que, y entonces traduzcan ese conocimiento en lo que ustedes ya están viviendo, ¿va? Es máquinas eléctricas 2. Máquinas eléctricas 2, ok. Entonces, ustedes tienen ese poder de poder exigirle al maestro, enséñeme. Ese es nuestro deber, nosotros como profesionistas y como gestores del aprendizaje, que ustedes tengan estas herramientas, ¿va? Ahora, en la industria hay estos parámetros eléctricos que están regulados de manera legal y que son de interés para la gente de mantenimiento y operación. Aquí enlisto cuáles son estos parámetros, los cuales ustedes, si quieren adentrarse un poquito más, existe lo que se denomina el código de red. Es un tema interesante que promovió la CRE y CFE para poder regular de manera oficial todos aquellos consumidores de media tensión, si no mal recuerdo, hacia arriba, media y alta tensión, para que puedan tener una eficiencia nacional de manera integral y no, digamos, tener dificultades en el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Ok, entonces si pueden, igual en alguno de sus tiempos libres, revisen, infórmense qué es este tema de código de red. Es muy reciente. Las industrias ya están obligadas al día de hoy a cumplir con este código de red y ahí es una oportunidad de ustedes para poder expresarle a esa persona que los va a contratar o que ustedes pueden ofrecer sus servicios. Necesitas tener, de acuerdo al código de red, estas regulaciones, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que ustedes también sepan cómo llegar hacia esas necesidades que existen en el mercado, ¿ok? Parámetros regulados legalmente, ustedes lo conocen: factor de potencia, la potencia activa o también denominada potencia real, la frecuencia y la tensión o diferencia de potencial de suministro, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que típicamente la empresa necesita
tener para poder tomar decisiones. Potencia activa total, que es el potencia real, pero digamos el histórico, ¿vale? Esta potencia activa total es la que ustedes ven reflejado en su recibo de luz. Creo que es cada dos meses, en donde dice, este mes consumí tanta energía eléctrica de acuerdo a mi tarifa, me excedí por tantos kilowatts y eso es lo que tienes que pagar, ¿vale? Lo mismo le pasa a las empresas y aquí es donde les interesa monitorear esta parte. ¿Por qué? Hay al interior de CFE una regulación en la cual se denominan las horas pico, donde las diferentes empresas requieren ese suministro de energía y no se tiene ese abasto. ¿Qué sucede si yo utilizo energía cuando estoy en hora pico? Me van a cobrar más. Y obviamente eso no le conviene a una empresa. Y entonces tiene que ver de qué manera identificar, de acuerdo a las necesidades de producción, evitar esos piquitos de uso de energía en horas pico, ¿vale? Ahí es muy importante que ustedes también se envuelvan en cómo produce la empresa para poder implementar y sugerir mejoras, ¿vale? Potencia aparente y reactiva, ahí es para poder corregir el factor de potencia, ya es una solución muy dominada en el mercado, ofrecer estos bancos de capacitores que precisamente me permiten regular este factor de potencia que de manera legal tiene que ser mayor al 0.8, ¿ok? En la industria lo encontramos en ocasiones que está 0.83, 0.85, entre un mayor valor cercano a 1 se tenga, es mejor, ¿ok? Corriente de línea y tensión de línea o de fase. Aquí es importante porque dependiendo de la distribución eléctrica, ustedes igual en esa materia van a ver que se pueden colocar de un circuito trifásico cargas monofásicas o bifásicas. Entonces, va a depender de ese balance que yo voy a tener en la distribución eléctrica que te van a permitir identificar qué línea está más cargada, cómo afecta esa carga, en este caso, mi balance en consumo de corriente, etcétera. Entonces, es muy importante, como les comento, identificar todo el contexto. Cosas que ustedes ya saben, son principios muy básicos que se ven aplicados en la industria y que ustedes con el conocimiento profesional que tienen, lo tienen que llevar a cabo. ¿Okay? Circuito eléctrico típico. Decíamos, en el concepto que tenemos de lazo de control, están los transductores, están los transmisores y el sistema de adquisición. Un medidor eléctrico necesita esos transductores. Esos transductores son esos equipos que son unos transformadores. Ustedes conocen los transformadores de voltaje, ¿ok? También hay transformadores de corriente. Los de voltaje los utilizan típicamente en las fuentes de 24 volts para poder reducir ese voltaje de 120 a 24. Estos transformadores de corriente, ¿qué van a hacer? En lugar de reducirme el voltaje, que estamos hablando de cargas trifásicas, puede ser 220 o 440 volts de alterna, me van a reducir la corriente. Entonces es muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es colocar, imagínense que aquí pasa un cable de unas calibre 8, calibre 4, que son cables gruesos. El transformador lo que hace es estar alrededor de ese cable y por principio de inducción voy a poder reducir esa corriente que está circulando por el cable principal. ¿Okay? Entonces, coloco la dona, se le denomina también al transformador, coloco la dona alrededor del cable y coloco dos cablecitos que son los que se alcanzan a visualizar aquí hacia mi transmisor. El transmisor, vean que también va a ser sensor. Entonces, este transmisor de energía eléctrica, como lo podemos ver aquí en el circuito, tiene representadas las donas que van conectadas hacia los terminales de corriente para cada una de mis líneas. Línea A, línea B y línea C. ¿Okay? Pero no solo eso, necesito también llevar un voltaje de referencia
de, en este caso, cada una de mis líneas hacia el medidor eléctrico, ¿ok? Entonces, vean de manera muy sencilla cómo todo lo que ustedes saben está aplicado aquí. Es teoría de circuitos, va a ser también el tema de análisis de AC, donde van a poder ejemplificar esto que estoy aquí mencionando. Sin embargo, lo que ustedes están viendo en la escuela, allá afuera está reflejado y en este caso nos puede servir únicamente para poder explicar este circuito, ¿vale? Entonces, les decía, aquí los transformadores es el elemento sensor y lo importante de estos equipos es que el medidor eléctrico como tal es genérico, es decir, no requiero solicitar un modelo específico dependiendo únicamente de cómo quiero la salida. Sin embargo, lo que se dimensiona realmente, es decir, lo que se selecciona son estos transformadores. Va a depender de qué? De la corriente máxima que pueda circular sobre cada una de mis líneas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan identificado. Ahora, hasta este punto llevamos aproximadamente ya 40 minutos. ¿Tienen alguna duda? No. Sí, para el Data Science, ¿cuál es la forma de implementarlo? ¿Cómo lo has visto más aplicado en la industria? Algo sobre eso, un poquito más específico. Perfecto, Víctor. Mira, vamos a tomar el tema del Data Science al final. Te doy el ejemplo muy, muy particular. Sin embargo, es analizar los datos, ¿vale? Y para poder también hacer uso eficiente del Data Science es saber el contexto de esos datos, es decir, qué significan esos datos para el usuario final. Entonces, regresando y específicamente para la parte de consumo eléctrico, estos datos que representan, si mi factor de potencia es menor a 0.8 o se acerca a 1, habla de eficiencia y habla de uso, del uso de la energía activa que estoy realmente teniendo en mis diferentes cargas, ¿vale? El Data Science también te puede ayudar a identificar, como lo comentábamos, estos consumos eléctricos en dónde están reflejados en la operación, ¿vale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo, Sí. podemos decir que entonces la recolección de datos está basada en la filosofía de operación que tiene la empresa o en este caso el proceso que nosotros tenemos. Puede ser, ¿por qué? La diferencia entre un sistema de control y un sistema de monitoreo es que en un sistema de control mi tiempo de adquisición pueden ser milisegundos, ¿vale? Pero ¿qué sucede con un sistema de monitoreo? Típicamente los consumos son muy constantes, es decir, yo tengo mi arranque de planta, en ese momento de arranque ahí obviamente el consumo no es constante, pero una vez que empieza a funcionar mi sistema de manera nominal, ahora sí, todo se regula y todo es prácticamente el mismo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que proponer cuál es el tiempo de adquisición que mejor le haga sentido al cliente. ¿Por qué? Porque no tiene caso tener datos, imagínense, cada minuto, un dato en el cual sé que mi consumo de agua va a ser exactamente, no va a cambiar. Es decir, no estoy teniendo una demanda de agua. ¿Okay? Entonces ahí lo único que estoy generando es información que realmente no voy a aprovechar. Aquí lo que nosotros hemos identificado es que este tiempo típicamente es de 1 hora, ¿vale? Es decir, yo voy a poder ver este consumo de manera real en mi display, tal cual lo estoy sensando, tal cual lo estoy presentando. Sin embargo, el registrador lo que va a hacer es tomar el dato entre la diferencia actual y anterior de el consumo eléctrico, el consumo de gas, cualquier consumo, ¿vale? Entonces, nosotros estamos enviando un dato al sistema de manera horaria, cada hora.
Puede ser un periodo menor, puede ser un periodo mayor. Va a depender del proceso del cliente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias. Sí, existen algunos equipos que a través de la alimentación también nos envíen la información. Sí, no es para el caso de los eléctricos. Ahorita vamos a hablar de qué equipos le denominamos que son a 2 hilos o que por los mismos cables por donde se alimentan se comunican. Sí es posible hacer esa parte. Depende del protocolo de comunicación. Ok. Ok. Entonces, parte eléctrica, recordemos, se tienen los transformadores que necesitan dimensionarse con base en la carga máxima que va a tener el circuito. Se manda al medidor eléctrico y yo selecciono el protocolo de comunicación de mi interés, que es compatible con mi sistema de adquisición para poder enviar ese dato. Ese dato, lo comentábamos, típicamente es a cada hora para poder identificar cuál ha sido mi cambio en el consumo de una hora, digamos, de la hora anterior a la hora actual, ¿vale? Y factores importantes o parámetros eléctricos a monitorear, ¿cuáles son? Factor de potencia y potencia activa total, ¿vale? Con esos dos factores, ustedes le van a dar mucha información al cliente para que ellos puedan tomar decisiones referente a ¿qué? Referente a su proceso, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el sistema de generación de vapor. ¿Cuántos de ustedes, no sé si puedan colocar ahí en el chat, atendió un webinar que dio Andrés Hauser referente al sistema de generación de vapor? Espero que hayan sido muchos. Van a encontrar ustedes calderas, diferentes calderas, como lo comentaba al inicio de la sesión, que necesitan ser monitoreadas, no solo con instrumentación, sino también para hacer un uso eficiente, en este caso de la transformación de el agua que va a alimentar la caldera convertido en vapor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy usando lo que habíamos dicho que me cuesta mucho, gas. Yo voy a usar mucho gas para poder hacer ese cambio de fase del agua que está ingresando a la caldera que se genere en vapor. Hay un video muy significativo. Recuerdo, sí, miren. Les voy a compartir la presentación. Si le dan clic aquí a la imagen que tengo de la caldera, los va a direccionar al video de Spirax Arco, en donde explican muy puntualmente y de manera muy concreta cómo es esta transformación del agua hacia vapor y cómo se tiene que controlar la caldera, ¿vale? Eso se los dejo de tarea. Es un video muy, muy padre. Aquí lo importante es, ¿qué necesito yo para poder medir esa eficiencia de la caldera? Tengo una función de transferencia que está aquí de manera implícita, ¿sale? En donde yo tengo mis entradas y yo tengo mis salidas, ¿ok? Esta salida, en este caso, es el agua, pero en otra fase, ¿sale? Por lo tanto, yo necesito medir ese poder calorífico que tengo, digamos, en el vapor, ¿sale? Es decir, cuando yo defino la función de transferencia, ¿alguien me puede decir cómo está definida la función de transferencia? En términos de diagramas de bloques, ¿cómo ponen esa ecuación? ¿No? ¿Nadie? Recuerdan que es f de x igual a y entre x. ¿Y qué significa y y qué significa x? Es entradas sobre salidas, ¿no? Ok. Entonces, vean que esta eficiencia se calcula de la misma manera. Yo necesito conocer cuál es mi capacidad calorífica del vapor
con respecto a la capacidad calorífica de la entrada. En este caso, mi entrada no va a ser el agua, sino va a ser el combustible. ¿Ok? Entonces en otros términos, la energía que yo requiero para poder transformar de una fase líquida a una fase gaseosa, el agua, entre la cantidad de energía que yo requiero para poder calentar esa agua, es decir, cuánto gas estoy suministrando a la caldera, ¿vale? Son ecuaciones muy sencillas que en ocasiones no tenemos ese enfoque termodinámico en la clase que nos toca de procesos. Entonces, aquí nada más comentarles que estos cálculos existen equipos que te hacen esos cálculos. ¿Qué necesitamos nosotros? Llevar esas señales, ¿sale? En este caso, este registrador tiene esa capacidad de calcular la energía de el gas y la energía, en este caso, que yo requiero para poder transformar el agua en vapor, ¿vale? Como lo pueden identificar, aquí yo voy a requerir a la entrada de mi caldera 2 puntos de medición clave. Siempre para calcular la energía van a requerir un flujo y una diferencia de temperaturas o un flujo y una temperatura, ¿vale? Entonces aquí está representado que yo voy a requerir un medidor de flujo y un medidor de temperatura, ¿vale? A la alimentación del agua a mi caldera. Ahora, a la salida, en este caso del vapor, voy a requerir otro medidor de flujo y también temperatura, al menos para calcular la energía. Y por último, voy a requerir un sensor también de flujo para medir el gas que suministro a mi caldera. La pregunta interesante es, ¿cuántos medidores de flujo conocen? ¿Qué tecnologías existen actualmente? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Coriolis, magnético. Coriolis, magnético, ¿qué otro? Ultrasónico, Vortex. Ultrasónico. ¿Vale? Entonces vean que tenemos muchas opciones. La pregunta interesante es, ¿qué medidor, qué tipo de medidor necesito para medir el agua? ¿Qué tipo de medidor, de acuerdo a su principio, necesito para poder medir el vapor? ¿O qué tipo de medidor necesito para poder medir el gas? ¿Vale? Y vamos a ver ahorita una herramienta que nos va a permitir identificar cuáles son estos medidores, las mejores recomendaciones o las buenas prácticas que tienen que ir en cada uno de estos puntos, ¿vale? Lo que les quiero adelantar es que características del proceso, ¿cuáles son? A la entrada del agua de alimentación, yo tengo una baja conductividad. Por lo tanto, ¿qué tipo de medidor no puedo utilizar? ¿El magnético? Exacto, muy bien. A la salida, yo voy a tener velocidades altas, temperaturas muy altas, y aquí la mejor recomendación es poder colocar un medidor tipo Vortex, ¿vale? Por último, para poder medir el gas, típicamente se coloca depende también, hay mucho la aplicación, pero también el principio ocasiona caídas de presión, ¿ok? Se coloca aquí un medidor, puede ser de principio másico. Estos medidores de principio másico puede ser un Coriolis o puede ser un TIMAS. Y entonces ya introducimos todavía otra complejidad, es decir, el medidor que yo estoy seleccionando, ¿qué mide? ¿Mide volumen o mide masa? ¿Ok? Ahora, el magnético y el Vortex, el ultrasónico, ¿qué miden? ¿Miden masa o miden volumen? De acuerdo a su principio de medición. Correcto, muy bien. El Coriolis y el TIMAS, ¿qué miden? Masa. Correcto. Ahora, como pueden ver aquí, para poder yo tener un balance, en este caso de energía y un balance de materia, necesito tener todo en términos de ¿qué? ¿De masa o de volumen?
De masa, ¿no? Exacto. ¿Por qué de masa? Porque el volumen de qué va a depender. Si el fluido está en fase líquida, si está en fase gaseosa, y va a depender también de la densidad. La masa es una propiedad intrínseca de la materia que no va a cambiar digamos, su ser. Es decir, la masa siempre va a ser masa, ¿sale? Entonces, para poder hacer estos cálculos de energía, dijimos, tengo que tener esta información en términos de masa, ¿sale? Ok, entonces, dijimos, la eficiencia, ¿cómo la calculo? Es la energía que yo requiero para hacer la transformación de la fase líquida del agua a la fase gaseosa, que en este caso es el vapor, entre la cantidad de energía del gas que está suministrando hacia el agua para poder tener esa conversión o ese cambio de fase, ¿vale? Entonces, típicamente esta eficiencia no se tienen normas que te digan la eficiencia por norma de tu caldera debe de ser tal. No hay esa norma regulada. Son normas internas de cada una de las empresas. Depende mucho también del tipo de caldera que se tenga, pero no va a haber una eficiencia del 100%, ¿vale? Siempre va a haber radiación al exterior de la caldera. Entonces, se está perdiendo ese calor que se está suministrando a través del gas, ¿vale? Y por último, este vapor que se genera, hay diferentes calidades del vapor. Va a depender mucho de la aplicación, es decir, mi usuario final, ¿quién es? Si mi usuario final, ¿quién es y para qué voy a usar el vapor? Si yo voy a requerir que el vapor haga un intercambio térmico, necesito cierta calidad. Si yo voy a requerir que el vapor desinfecte, necesito otra calidad, ¿vale? Y entonces ahí, aquí lo que voy a mostrar en este esquemático es que de esta generación de vapor, yo lo puedo distribuir a diferentes consumidores. Y aquí, de acuerdo al sistema de monitoreo de energía, yo no nada más necesito medir el vapor que estoy generando, sino saber ese vapor cómo lo estoy utilizando, ¿sale? Entonces, vean que en el sistema de monitoreo de los servicios auxiliares es importantísimo medir el vapor a la salida de la caldera y a la entrada de cada uno de esos usuarios significativos. Esas palabras son clave para poder compartir este enfoque de acuerdo a el ISO 50001, que es el sistema de gestión de la energía, ¿vale? Ok. Voy a continuar con el sistema de aire comprimido y ahorita regresamos a la herramienta de Endress-Hauser para que ustedes identifiquen cuáles son estos instrumentos que se requieren colocar para cada uno de las entradas o salidas hacia la caldera. Lo importante, dijimos, es identificar mis condiciones de proceso para poder seleccionar mi equipo. Y esa información yo necesito transmitirla a través de algún protocolo hacia algún sistema de adquisición. Aquí pongo ejemplos de dónde están estos equipos instalados. Tenemos aquí un medidor ultrasónico, debido a que se requieren bajas conductividades para la medición del agua hacia la caldera, ¿vale? Después, el gas. Tengo aquí un equipo tipo Coriolis que me va a permitir precisamente medir ese consumo de gas a la entrada de la caldera, ¿vale? Después tengo aquí arribita, se alcanza a ver un poco alejado, un medidor tipo Vortex. Aquí el diámetro es muy grande y aquí es la importancia también de ver cómo cambia el proceso, es decir, la materia, el agua. Aquí tengo una tubería de 2 pulgadas. Esta tubería del vapor, es decir, ¿cuánto se expande el agua? Esa tubería es, creo que, si no mal recuerdo, de 10 pulgadas, ¿vale? Entonces vean esa relación de cuánto energía estamos suministrando para poder expander, en este caso, ese volumen, en un volumen, digamos, de la fase líquida a esa fase gaseosa, ¿vale?
Y otro equipo importante a colocar es un medidor de presión. A esto se le llama cabezal. No sé si anteriormente ya habían visto estos cabezales de vapor. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, estos cabezales, como aquí se alcanza a visualizar, tienen flechitas de las cuales este medidor va hacia este cabezal. Entonces, imagínense que los diferentes subprocesos o usuarios significativos van a utilizar vapor en diferentes momentos, ¿ok? Entonces, esa demanda de vapor, digamos que aquí se distribuye. Dependiendo de la demanda es como yo voy a poder segmentar esta distribución del vapor, ¿ok? Entonces, aquí en el cabezal es importante identificar la presión. ¿Por qué? Si yo tengo una caída de presión, significa que me está demandando la planta más vapor, por lo cual la caldera tiene que suministrar más agua, calentar esa agua para poder generar vapor de manera general, ¿vale? Entonces es importante en términos de operación identificar esta presión. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tenga mi sistema de adquisición, vean cuántas variables ya estoy midiendo únicamente para la caldera. Estoy midiendo, en este caso dijimos tanto el volumen como la masa y la temperatura. Aquí van 3, ¿vale? Para el gas estoy midiendo la masa y la energía, ¿ok? Van 2. Puedo incluso también medir el volumen. ¿Por qué? Y aquí es difícil hacer esa comparativa. Cuando a ustedes les llega su recibo de gas, no viene en masa, viene en volumen, ¿ok? Cuando ustedes compran gasolina, tampoco compran en masa, compran en volumen. Entonces, lamentablemente, se está facturando el consumo de gas a través del volumen y eso sí está regulado, ¿vale? Entonces, aquí dijimos, tengo 2 variables medidas. Para el vapor voy a tener volumen, temperatura y masa, ¿vale? Ya van 3. Y la presión, más la eficiencia. Entonces vean que al menos estoy involucrando 10 variables medidas para mi sistema de monitoreo. Y aquí también entra el Data Science. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una correlación de si cae mi presión a tantos bares, eso cómo repercute en mi generación, consumo de agua y consumo de gas. Y entonces empiezan a hacer estas simulaciones para poder identificar estos consumos. ¿Vale? Ok, ahora nos vamos con el sistema de aire comprimido. ¿Ya han tenido anteriormente un acercamiento con estos sistemas? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me puede decir, alguien me pudiera explicar este diagramita? No, no hay nadie. ¿Algún voluntario? ¿No? Creo que yo. A ver, sí, por favor. El compresor es el que suministra el aire, es el que lo jala y lo manda, ahora sí que el contenedor, que es el recibidor de aire. Ok. Aquí tiene un separador de agua en caso de que haya condensados, pues para que se vayan el agua hacia abajo, que no se vaya el aire al sistema. ¿Correcto? Y tiene una tapa de filtrado y de secado del aire para que tenga una buena calidad y se pueda suministrar que no esté húmedo y sin impurezas en el aire, el suministro. Perdón, ¿me puedes repetir tu nombre? Brandon. Muy bien, Brandon. Exacto, como lo comentó Brandon, aquí hay diferentes puntos muy importantes que dijo Brandon de manera indirecta. 1, el aire, ¿de dónde se toma? Es el aire que está en el medio ambiente. ¿Creen que la calidad del aire al exterior es la misma en la mañana que a las 12 del día? No. ¿Por No, qué? Por la lo que- humedad ya cambió. Puede ser. Exacto. Exacto. Entonces vean que eso es muy importante porque ¿a quién va a afectar? A mi generación de aire. Como lo dijo Brandon, tengo yo este separador, que en este caso entra el aire con cierta humedad, comprimes, también ahí al comprimir,
Ok, vamos a hablar de volumen y de masa, ¿sale? Tengo aquí un volumen inicial, en esta parte aquí donde entra hacia el compresor. Al momento de comprimir, ¿qué le pasa al volumen? ¿Aumenta o reduce? Se reduce. Reduce. ¿Correcto? Entonces, al momento de reducir el volumen de manera de ejemplo, realmente ese aire al final va a tener agua, ¿sale? Entonces va a tener gotitas de agua que con este separador voy a poder yo discriminar y va a entrar a este recipiente que aquí dice que es un recibidor de aire. Este recibidor de aire se le llama tanque pulmón, ¿ok? ¿Cómo funciona un tanque pulmón? Es como un capacitor, ¿sale? Si yo requiero aire, el tanque pulmón lo que me va a garantizar es que esta presión sea constante, ¿vale? Entonces almacena aire de tal forma que si yo tengo una caída de presión de acuerdo a su punto o su set point, ¿qué es lo que va a hacer? Yo lo voy a poder detectar y el compresor nuevamente jala aire, comprime, suministra. Y aquí se mantiene para poder ser distribuido. Otra cosa que comentó Brandon es el secador, ¿ok? Entonces ya dijimos, mi volumen inicial aquí tiene una pérdida de volumen por agua. Tengo ahora el secador, el cual lo que va a hacer es quitar todavía más esa humedad que tiene el aire para poder ahora sí suministrar ese aire de calidad. Pregunta, ¿es la misma masa aquí y aquí? No. ¿Ves? No. ¿Por qué? Porque ya tengo pérdidas aquí de condensados en los diferentes puntos intermedios antes de que llegue a un cabezal como el que veíamos anteriormente que distribuye ese aire hacia los diferentes usuarios. Entonces eso es muy importante, que ustedes identificando el proceso, va a haber ocasiones en donde ustedes sí van a poder medir el aire aquí a la salida del secador. Hay ocasiones en donde no. Y entonces ahí ustedes tienen que justificarle de manera, digamos, teórica al cliente porque medir el aire aquí no va a ser significativo para ellos, sino realmente se tiene que medir a la entrada del cabezal o a la salida del cabezal. ¿Vale? Entonces vean cómo tiene todo relación con lo que ya conocemos de termodinámica, con lo que ya conocemos de los principios de medición y ahora que entren a la especialidad van a poder seleccionar cómo transmitir esos datos a través de protocolos industriales o van a poder tener ese panorama completo del proceso en esa optativa de proceso. Sin embargo, en control avanzado incluso pueden proponer una filosofía de operación que permita que este controlador de aire sea óptimo de acuerdo al proceso. Hay una materia muy bonita que van a ver en octavo que se llama control de procesos 1 y control de procesos 2 en noveno. Ahí van a ver todo esto reflejado y les va a hacer más sentido. Y de hecho, cuando yo llevé esa materia, ahí identifiqué y dije, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que yo realmente veo que allá afuera, no sé si lo estén haciendo, en ese momento pensaba. Sin embargo, aquí veo todo conjunto. Veo instrumentación, veo control, veo procesos, veo protocolos. Entonces, vean cómo esta segmentación a ustedes les va a permitir sí desarrollarse en un área, pero al final tienen la capacidad de analizar todo este sistema. ¿Ok? Retomando el tema de la eficiencia del sistema de aire comprimido, se llama consumo específico de energía. ¿Qué energía es la que estoy requiriendo para poder comprimir y secar? ¿Alguien me puede decir? ¿Eléctrica? Exacto, muy bien. Lo único que necesito es energía eléctrica, luz, ¿vale? Entonces, vean que este indicador me va a decir cuánta energía eléctrica estoy consumiendo entre cuánto aire comprimido estoy generando. ¿Qué va a suceder a términos comparativos? Imagínense que el día de hoy yo consumo la misma cantidad de energía eléctrica que el día de ayer
pero el día de hoy generé menos aire comprimido. ¿Estoy siendo más eficiente o menos eficiente? Menos Correcto. eficiente. ¿Sale? Y entonces ahí la pregunta es, ¿por qué estoy generando menos aire? Uno, puede ser por la demanda, o dos, puede ser porque yo estoy operando el compresor de una forma inadecuada, ¿vale? Otra que puede ser que el aire que está entrando al compresor viene demasiado húmedo, lo cual no me permite tener esa misma eficiencia. Y entonces ahí ustedes se tienen que plantear esas preguntas de, a ver, ¿qué está sucediendo? Que estoy consumiendo la misma energía, pero estoy generando menos aire, ¿vale? Entonces, hasta este punto ya vimos el sistema de vapor, ya vimos el sistema de aire comprimido. Explico de manera general cómo está interrelacionado todo lo que ustedes están viendo en la carrera, enfocado en este caso en entender de manera sencilla cómo funciona el proceso. Entonces, vamos a tener igual otro bloque de preguntas y respuestas para poder ir a la plataforma de Endreshauser y mostrarles cuáles son estas herramientas que ustedes tienen al alcance para poder plantear proyectos en las diferentes materias que van a tener. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta del sistema de vapor y del sistema de aire comprimido? Yo tengo una duda de en cuanto a el sistema de aire comprimido. Sí. Estos de aquí, que son los Ceravar, son transmisores de presión puntual, ¿no? ¿Correcto? Entonces, está tomando la entrada, bueno, en 2 puntos, pero así que para ver cuánto aire hay en la entrada y en la salida. Ok, ahora, como les comenté, como funciona el sistema de aire comprimido es a través de las caídas de presión. Es decir, si yo abro esta válvula que está aquí, aquí yo voy a tener una caída de presión en mi cabezal. Entonces, yo voy a necesitar un transmisor de presión en el cabezal y en cada uno de mis diferentes usuarios significativos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar en el inter si hay fugas. Es decir, si yo tengo un desperdicio de aire comprimido que por algún motivo, por temas de mantenimiento, se está por ahí, digamos, desperdiciando. Entonces, esas caídas de presión principalmente se pueden identificar a través de este método y ya también puede ser dependiendo, por ejemplo, si aquí mi usuario es una válvula de control y si su operación requiere cierto consumo y realmente yo veo en la presión que estoy utilizando, que tengo una mayor caída de presión, estoy utilizando más aire, por lo cual ahí ya está sucediendo algo de manera mecánica entre la válvula y digamos, mi ramal de aire comprimido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto en el que estoy instalando por ejemplo, nuevas válvulas y estas se van a conectar a ese sistema de aire comprimido, tenemos que, o sea, hacer como un tipo de rebalanceo en este sistema de aire comprimido o ver si, o sea, si no vamos a afectar ninguno de los otros, ninguna de las otras tomas de aire comprimido. O sea, no sé si tendríamos que checar igual que no afectemos ya el balanceo que tiene el sistema. Es correcto, muy buena pregunta, Stacy. Y sí, se tiene que dimensionar, si digamos, a futuro, cuál es mi capacidad de suministro de aire. Es decir, yo con el 80% de mi compresor estoy suministrando el aire necesario para mi planta. Si yo quiero colocar un nuevo sistema un nuevo sistema de válvulas neumáticas para controlar X proceso, yo voy a necesitar tanto aire comprimido, ¿sale? En términos de volumen, porque en este caso el aire va a ser a través de volúmenes, como se maneja la parte del control. Y yo necesito saber ese volumen o ese flujo instantáneo, cómo voy a poder mantenerlo con el sistema actual o si ahora sí requiero un nuevo compresor, un nuevo tanque pulmón que suministre
este aire hacia el cabezal, ¿vale? Entonces, en efecto, se tiene que hacer ese análisis para determinar si mi sistema, tal cual lo tengo existente, tiene esa capacidad o si necesito ampliar o cómo puedo optimizar esa parte, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Entonces, otro dato interesante es que de los sistemas indirectos, como les comentaba, la parte de vapor y la parte de aire comprimido, ¿quién es más caro? Típicamente es el aire comprimido. ¿Por qué? Porque hay demasiado mantenimiento que se necesita hacer y muchas fugas, muchas pérdidas. Entonces, aquí es un área importante de que ustedes puedan tener estos proyectos de desarrollo en el análisis de los sistemas de aire comprimido. Aquí les muestro de manera general. Viene aquí, vean cómo está de cierta manera ejemplificado. Este es el tanque de aire, del tanque pulmón. Lo que mencionábamos es, a mí no me conviene medir aquí, ¿vale? Vean que estamos midiendo ahí. ¿Por qué? Porque en este caso fueron las condiciones del proceso que se tienen, ¿vale? Va a haber ocasiones en donde nosotros tenemos que buscar de manera simbólica poder colocar la salida. Sin embargo, si el cliente no quiere hacer cambios en su infraestructura y decir, adáptate a lo que tienes, ni hablar. Tenemos que encontrar el mejor punto para poder colocar la instrumentación, ¿vale? Y eso hay que dejárselo bien en claro, ¿vale? Entonces, tengo aquí un medidor también másico para poder medir aire comprimido. Tengo, esta ya es la tubería a la salida del tanque pulmón, en donde tengo un disparo para poder tener mis sensores de presión, y hay incluso algunos usuarios ahí de aire, y mis medidores eléctricos, que en este caso, ¿qué van a medir? El consumo eléctrico tanto del compresor como del secador. Entonces, ¿cuáles son estos retos para el ingeniero en control y automatización en la medición de los utilities? Estudiar, eso es muy importante, estudiar, conocer y evaluar los procesos que forman parte de la generación y la distribución o consumo de los sistemas auxiliares. Seleccionar la instrumentación, comentábamos los diferentes principios, dependiendo de la aplicación correspondiente al sistema. Es decir, no puedo medir gas a través de un medidor magnético. No puedo medir el agua de alimentación de la caldera a través de un... no es, bueno, sí se puede, pero no es factible, ¿no? A través de presión diferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces vean que tenemos que seleccionar el instrumento dependiendo de la aplicación y las condiciones de proceso. ¿Qué otros retos tiene? Diseñar sistemas de adquisición a través del uso de protocolos. La industria se sigue resistiendo a dejar el conocido 420 y poco a poco van optando a utilizar otro tipo de protocolos como es HART, Modbus, Ethernet IP, Profibus PA, Profibus PB, DP, perdón, OPC. Hay mucha información, hay muchas formas de transmitir y recolectar de manera más rápida, de manera más confiable y, lo más importante, sin pérdida de información en términos de el dato bruto. Es decir, si yo tengo un dato analógico, el cual yo lo conecto mal, no lo tengo aterrizado, alrededor hay demasiada interferencia, se va metiendo ruido y esa señal pues, obviamente no va a ser confiable, ¿vale? Entonces, tienen que diseñar estos sistemas de adquisición a través del protocolo que permitan obtener la mayor cantidad de información para monitorear, para tener una mejor operación y mantenimiento del sistema auxiliar, no del instrumento, del sistema. Y por último, y lo más importante y más difícil, lo cual he visto un mayor desempeño por parte de los estudiantes, en donde ya comunican, ya interpretan, ya pueden transmitir su conocimiento a los demás, y eso es súper importante, ¿sale? Entonces, ese es el otro reto, interpretar
y comunicar lo que se está adquiriendo que facilite la toma de decisiones en términos de operación, en términos de control, de mantenimiento y utilizar esta información a través precisamente del Data Science para justificar proyectos de inversión y mejora continua. Como lo preguntó Stacy, ¿necesito hacer el análisis? Sí. Y también necesito defender el por qué requiero implementar un nuevo compresor, un nuevo tanque pulmón o un tanque pulmón con mayor capacidad, etcétera. Entonces, esto precisamente, esta información nos va a permitir tomar decisiones y sustentar y definir proyectos de inversión y mejora continua. ¿Ok? Entonces, ¿y en dónde está la industria 4.0? Como saben, la industria 4.0 es una visión de la fábrica inteligente. Es un término que se utiliza para describir la digitalización de sistemas, procesos y la interacción a través del Internet de las cosas. Entonces, aquí tengo 3 conceptos. También si le dan clic a la imagen nos va a llevar a la página de Endreshauser donde hablan de la industria 4.0, en donde tengo estos 3 conceptos: digitación, digitalización y transformación digital. Digitación es el proceso de transformar lo no digital, como puede ser un texto, una señal, de manera binaria, que viene de una señal analógica hacia algo digital. ¿Alguien me puede decir quién hace este proceso de digitar el proceso, es decir, de esa variable de proceso que puede ser el vapor, cómo lo transformo yo en una señal? ¿Quién hace esa función? El transmisor. Exacto, el sensor, transmisor, transductor, sensor, transmisor. Vean que ese conjunto es lo que hace, ese equipo es lo que hace esa digitación, ¿vale? En términos de proceso. Ahora, la digitalización es la adopción de la tecnología digital para mejorar el modelo de negocio. Está enfocado en tener beneficios al usuario final con información del proceso relevante en tiempo real. ¿Quién hace esta parte de la digitalización? ¿Lo hace un registrador? Vean que dice la adopción de tecnologías digitales para implementar el modelo de negocio. ¿Quién lo Pues hace? yo sería un software, ¿no? Que toma de la base de datos, no sé, que ya tenemos digitalizados y los muestra al usuario. Y al final, entonces, ¿quién opera ese software? ¿Se opera solito el software o hay un recurso humano que adopta esta tecnología? Podría ser el Pues productor, ¿no? Entonces vean cómo Sí, siempre tiene que ver. es la importancia del recurso humano. El recurso humano es el que adopta la tecnología para recabar información en tiempo real que le va a permitir tomar decisiones y mejorar sus procesos, ¿vale? Entonces vean que digitalización no nada más es en el contexto técnico, sino también es en el contexto social, ¿ok? Y por último, transformación digital. Es el uso de las soluciones de la nube para poder solucionar un problema. Entonces, vean que este uso de la nube, si yo transmitiera todos estos datos y no pudiera almacenarlos de manera local, uso estos servicios. Sin embargo, estos servicios o esta nube también puede estar dentro de la compañía. Entonces, lo que quiero que identifiquen es que la nube no nada más es que algún proveedor les ofrezca una nube, sino que esa nube se puede suplantar a través de bases de datos que están de manera local. ¿Okay? Y vean que todo este concepto de Industria 4.0 sí está relacionado con los sistemas de monitoreo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, profesor, tenemos todavía 10 minutos. No sé si hacemos otra sesión de preguntas o vemos rápidamente esta parte de las herramientas de Endreshauser. ¿Qué tal, Santana? Jóvenes, buenos días nuevamente. Pues si hay algunas preguntas, si las pueden hacer, jóvenes, o si nos vamos directamente a lo que comenta aquí el ingeniero Santana. Ok, por aquí piden la herramienta. Adelante con la herramienta, Santana, por favor.
Muy bien, perfecto. Entonces, espero que ya todos conozcan la página de Endres Hauser. Si no, simplemente teclean endres.com/ES, que es en español. Ups. Bueno, no quiero. Por aquí ya la tengo lista. Ok. Entonces, paso número 1, se van a herramientas. ¿Todos van ahí, por favor? Confírmenme que vayan ahí, en ese punto. Sí. Ok. Hay diferentes herramientas, la cual ahorita vamos a utilizar, se llama Applicator. Le van a dar clic aquí donde dice ir a Applicator. Ok. Vamos a tener la parte segmentada en industrias y en productos dependiendo de la variable de medición. Me voy a ir a donde dice servicios de planta, en la parte de industrias. Y voy a seleccionar la solución por aplicación. Y en este caso me voy a enfocar primero a la planta de vapor. Esto fue lo que vieron, me parece que en el webinar que dio el ingeniero Vitela hace un par de semanas, en donde se tiene todo el circuito agua-vapor de manera general. Ahorita le van a dar clic a donde está la caldera del lado izquierdo. Y vean que aquí mismo también se segmenta en diferentes porciones. Vamos a seleccionar la parte donde dice agua de alimentación, que es lo que le llaman el lado del agua, ¿vale? Y aquí ya van a tener un esquemático muy similar al que les acabo de mostrar, en donde se indica de dónde viene el agua de alimentación, qué instrumentación yo necesito colocar, ¿vale? Viene una parte esquemática del proceso, cómo viene el agua, cómo sale la purga, en este caso también es una energía muy importante que se está ahí posiblemente desperdiciando en la industria. El vapor, ¿cuál es el medidor que yo necesito para medir este vapor? Entonces les decía que este es el lado únicamente tanto del agua como del vapor. Pero lo importante de esta herramienta es que ya me está diciendo qué medir y en dónde medir, ¿vale? Tanto para la parte del monitoreo como la parte del control. Vean que aquí en una vista lateral derecha o más bien frontal de la caldera, tengo estos indicadores de nivel para poder controlar, en este caso, el suministro de agua o la generación también más bien el suministro de gas, ¿sale? Entonces vean que aquí ya está la información. Ahora, yo lo que quiero que ustedes identifiquen es, si le dan clic al símbolo que ustedes gusten, ya les va a decir, de acuerdo a esa aplicación, yo te recomiendo colocar este equipo. Este equipo tiene diferentes variables a medir, tiene una disponibilidad óptima en términos de proceso, y aquí te menciona alguna descripción. Aquí, como tengo esta parte en inglés, me aparece en inglés, sin embargo a ustedes les puede aparecer en español, ¿vale? Requisitos generales para poder colocar ese equipo en ese punto indicado. Tengo diferentes formas de poder representar el transmisor. Puede ser compacto, remoto, un remoto únicamente con una parte de un display, y me da productos alternativos, ¿vale? Entonces vean que aquí ya prácticamente me está dando la información específica que yo necesito para el servicio correspondiente, ¿sale? Si yo me quiero regresar, lo más importante, le pueden poner aquí, añada PDF a la descarga, se van de este lado derecho, donde está el símbolo de descarga, y aquí dice servicios de planta, le voy a dar clic, y me va a descargar el archivo en PDF. Y esta información, ustedes ya la pueden tomar para poder colocar en sus tareas, en sus reportes de laboratorio o incluso en sus tesis. Si yo quiero este dibujo, no se preocupen, también lo puedo agregar. Me equivoqué, ahí está, añadiría la descarga. Y listo. Vean cómo
esta parte digital de tener la información, hay que hacer uso de ella. Sí está la biblioteca, sí están los libros, pero también están estos recursos que van a aportar a ese conocimiento que no está aquí, ¿sale? Entonces, hagan uso de esto. Créanme que esto no existía cuando hace apenas 4 años, estamos hablando de 4 años, ¿sale? Ustedes tienen esta ventaja, es muy importante que aprendan a sacarle provecho, ¿ok? Ahora, si yo me quiero ir a el sistema de aire comprimido, le voy a dar donde dice General Industries. Y aquí va a estar los calentadores, van a estar los sistemas de enfriamiento, los sistemas de combustión y los sistemas de aire comprimido. Doy clic ahí y me va a aparecer un diagrama muy similar al que les mostré, en donde me dice cuáles son los medidores que yo necesito colocar en mis diferentes puntos del proceso. Si yo selecciono aquí el medidor de flujo que requiero a la entrada del cabezal, vean que es un medidor tipo másico con estas características y aquí te dice esas ventajas del por qué colocar ese equipo, la importancia de este indicador que fue el que veíamos, que es el SEC, y algunos requisitos técnicos del punto de medición de acuerdo al proceso. Presión máxima, temperatura máxima que soporta en este caso el equipo, humedad, etcétera. Entonces, esta es una herramienta muy interesante. Yo le voy a dar clic aquí donde dice dimensionado. Y aquí ya puedo especificarle al producto de acuerdo a sus condiciones de proceso, me va a decir, vas a necesitar este equipo con cierto diámetro, ¿sale? Te va a aparecer igual unas curvas muy importantes y otro recurso que también quiero que ustedes vean es que esta información, si yo le pongo T más 65, esto es valiosísimo porque vienen videos de cómo funciona este equipo, ¿sale? Un video, la verdad es que sí existían ya de Endress-Hauser en su momento cuando me tocó estudiar, ahorita ya están mejor desarrollados, con mejor contenido visual y también pueden incluso descargar la ficha técnica, ¿vale? Pueden ver cómo se compone al interior del equipo. No recuerdo cómo le llamaban en la escuela, que mandaban parte por parte y te decía, cuando tú desintegras un equipo de temperatura, estas son las partes, ¿no? Vean que esta información ya está aquí disponible y ustedes la pueden descargar para poderla colocar en sus tareas, ¿sale? Y otra cosa importante es que están los archivos dimensionales del equipo. Es decir, yo puedo descargar el AutoCAD. Bueno, este equipo no tiene AutoCAD. Entonces vamos a seleccionar uno que sí tenga AutoCAD. Eso fue trampa. Vamos a seleccionar un Vortex. No sé qué pasa con internet. Ahí está. Si le dan clic aquí donde dice configura el equipo, ustedes van a seleccionar qué tipo de medidor, de cuántas pulgadas. Si es para zona no clasificada, quiero una salida hard 4 a 20, quiero un indicador no incluido, el tipo de conexión eléctrica que va a tener el equipo, quiero que además el equipo, además de medir el volumen, mida también la masa. Aquí el tipo de junta es entre el sensor y el transmisor. La presión, le voy a poner que no lo voy a requerir. La conexión a proceso, quiero que sea PRI-dado, clase 150, cédula 40. Hay un factor de calibración de fábrica, etc. Ahora, vamos a ver aquí.
Déjenme ver por qué. Me falta estos dos. La carcasa, quiero que sea esta parte, y el cable no utilizado. Entonces, seleccionen de manera general características que les permitan ponerle la palomita aquí donde dice básico y se van aquí donde dice CAD. Entonces te va a dar, de acuerdo a esas especificaciones que tú seleccionaste, el archivo en 2D, el archivo que puede ser en CAD en este caso, en 3D. Y esto ustedes lo toman, lo colocan dentro de su proyecto y hacen una mejor integración hacia el contenido que tienen en sus prácticas o en su tesis, ¿vale? Entonces vean que son herramientas que aportan demasiado valor, no nada más para el estudiante, sino también para el profesionista, ¿va? Entonces, prácticamente eso sería todo de mi parte. Espero que esta plática haya sido de su agrado, que se lleven esa chispita de poder ver una área que no es control directamente, una área en donde se va a requerir demasiada regulación en un futuro, ya que los suministros, en este caso los recursos, cada vez van a empezar a escasear, dependiendo también de cómo se comporte de manera global la civilización, pero cada vez va a ser más caro. Y ahorita ustedes van a poder posicionarse en el mercado como un profesionista enfocado al uso eficiente de la energía y sobre todo que a través de los conocimientos de la ingeniería en control y automatización van a entender el contexto general, no nada más de manera técnica, tampoco de manera, digamos, del proceso, sino también de manera comercial hacia los clientes. Entonces, quisiera finalizar con este libro, no sé si ustedes ya lo conocían, se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Habla acerca de la influencia, de los procesos que tiene que tener el líder al estar frente a su equipo de trabajo. Y aquí lo que les quiero decir es que el liderazgo se desarrolla diario, no es nada más en un día. Tiene que ser un proceso continuo. Aquí lo importante es que cuando nosotros no sabemos lo que no sabemos, no crecemos. Cuando nosotros sabemos qué es lo que no sabemos, empezamos a aprender, empezamos a entender y empezamos a crecer. Entonces, algo también que pocas veces nos hablan es que estar a cargo de algo no es lo mismo que ser un líder. Un líder no representa un papel jerárquico, sino es precisamente ganar esa influencia de las diferentes personas por tus acciones. Y esto también es muy importante. El secreto del éxito profesional, personal, es que estén listos cuando les llegue el momento. Ustedes lo van a sentir, ustedes van a ver esa oportunidad en la cual van a decir, para esto me he preparado y esto es lo que quiero hacer, ¿vale? Otra cosa que también me pasó, es una lección que quiero compartirles, es que el talento, la inteligencia no lo es todo. También tienen que entrenarse, tienen que prepararse para poder alcanzar ese éxito. No dejen las cosas para mañana, hagan lo que tengan que hacer, cierren los ciclos para poder continuar con su crecimiento personal. Y lo más importante dentro de un proceso es que si ustedes se involucran en el proceso, se adhieren a ese proceso de crecimiento, créanme que van a mejorar en todo sentido. Entonces, eso es todo de mi parte. Los invito a que tomen tanto el día de mañana como el jueves unas pláticas que tenemos preparado por parte de Andrés Hauser enfocado a la industria 4.0. Yo voy a presentar la otra plática enfocada precisamente a este desarrollo personal para que ustedes vean el potencial que tienen y es muy... va a ser un ejercicio bastante interesante en el cual va a ser reflexionar, va a ser que ustedes literal se la crean, ¿vale? Entonces, de mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna duda adicional y espero que esto haya sido de interés para ustedes. Ok, gracias, ingeniero Santana. ¿Alguno de ustedes jóvenes que tengan alguna pregunta aquí para el ingeniero Santana? Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de ¿Endres puede vender todos sus equipos directamente a las industrias o al usuario final o lo hace a través de reseller e integradores?
Ambas. Puede ser de ambas. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpe, le mandé una pregunta por el chat. ¿Va a haber algún webinar que dé específicamente sobre Data Science? No, de hecho, esa parte de Data Science es un tema que he tratado de poco a poco permear al interior. Sin embargo, va a requerir todavía un tiempo para que se adopte precisamente esta tecnología disruptiva y podamos hacer uso de manera comercial de estas herramientas. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, jóvenes? Bueno, miren, ahora sí, yo creo que esta plática que nos dio aquí el ingeniero Santana acerca de lo que son estos servicios auxiliares, pues ya ustedes se dieron cuenta de todo lo que involucra desde el área eléctrica, que luego a veces descuidamos un poco cuando estamos en el lado de ser alumnos, pensamos que ese es un área que no vamos a utilizar. Ya vieron la importancia que tiene el área eléctrica. Y todo lo que tiene que ver con la parte de seleccionar un instrumento para ponerlo solamente en un área que va a ser monitoreo, ¿no? Sin estarnos metiendo todavía la parte de control. Entonces, en ese aspecto, yo creo que aquí ya se dieron cuenta que esas materias que llevan de procesos, cómo se involucran en la parte de lo que es hacer una evaluación de un sistema auxiliar, porque finalmente ese sistema auxiliar va a tener un costo y ese costo finalmente nosotros como usuarios de un producto lo vamos a estar pagando. Un área que requiere o parte de lo que es el interés de la ingeniería en control y automatización también es buscar hacer el ahorro y uso eficiente de energía, ¿no? Si hacemos ese ahorro y uso eficiente de energía, también vamos a tener como consecuencia un menor impacto ambiental, ¿sí? Y finalmente, prácticamente ahí ya va a venir la etapa también de tener una retribución a la sociedad. Si se dan cuenta, es un ciclo que se cierra a partir de lo que nosotros estamos teniendo dentro de la formación de la ingeniería en control y automatización. No sé si alguien de ustedes tenga alguna otra duda o pregunta para el ingeniero. Miren, el día de hoy estamos aquí 3 grupos, el 6AM1, el 6AM5 y un grupo de séptimo. No sé qué grupo de séptimo sea, pero también por aquí le pedí a la profesora Miriam que nos acompañara, que ella es la titular de ese grupo. No sé, profesora Miriam, si tenga algún comentario o pregunta aquí para el ingeniero Santana. Y ahora sí, también algunas palabras para los asistentes, que yo creo que ahora sí, desde mi perspectiva, fue una plática integradora de la carrera. Claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ingeniero Santana, profesor René, les agradezco la iniciativa de tener este acercamiento con los egresados que ya propiamente van viviendo al día a día los problemas que se tienen en la industria. El hecho de también interpretar adecuadamente estos términos que se manejan en la industria 4.0, yo creo que todavía sigue siendo un detalle que tenemos los profesionistas, ¿no? Que estamos hablando y estamos interpretando a nuestro punto de vista todos estos conceptos. Sin embargo, es importante conocer sus visiones, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría hacer una pregunta nuevamente al ingeniero Santana, que hablaba de un sistema de adquisición de datos, Flex IOUT. Si nos puedes repetir, porque me parece que se dio una breve explicación de en qué consisten estos sistemas, pero si nos puedes volver a repetir esa parte, de favor, Santana. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenos días. Los Flex.io son tarjetas de adquisición. Hay diferentes tipos, los cuales reciben, puede ser señales analógicas o señales digitales, que transmiten esa información hacia el PLC. Típicamente los Flex.io que he tenido contacto son de Rockwell. Estos Flex.io reciben señales HART, las cuales la tarjetita lo que hace es envía toda esa información a través de Ethernet hacia el PLC. Ok, perfecto. ¿Y solamente conoces la plataforma que maneja entonces Rockwell? ¿No sabes algo de Siemens u otra marca de fabricantes de PLC?
Hay diferentes fabricantes con Siemens. He escuchado ahorita del tema del IO-Link. No domino esa parte de comunicación. Sin embargo, allá afuera también Schneider tiene controladores. Ya hay diferentes proveedores que tienen estas PLCs para poder hacer el control. Lo que también hacía mención era que dependiendo las necesidades del cliente, este sistema de monitoreo incluso se puede convertir en un sistema de control. Una de las prácticas que se tienen allá afuera es separar el sistema de control de la parte de mantenimiento para no ver involucrado por temas de fallas el proceso. Entonces, sí se tiene, digamos, esa práctica de separar ambos elementos y tener, digamos, instrumentación de manera independiente o tener un solo instrumento que alimente dos sistemas. Ok, muy bien. El grupo que está de séptimo es de instrumentos analíticos, el 7AM1. Nosotros hemos revisado diferentes variables en la asignatura. Dentro de ellos recuerdo que para la parte de las calderas es muy, muy importante la medición de la conductividad eléctrica, así como los niveles de oxígeno disuelto, porque finalmente pueden ser un factor que puede afectar la operación propia de la caldera al estarse incorporando las incrustaciones y el oxígeno, pues al estar atacando directamente los metales que están dentro de los procesos, ¿no? Entonces, en esta parte, Santana, nos gustaría que más adelante se pudiera programar algo ya más específico canalizado a la parte del análisis que ustedes manejan, lo que nosotros vemos como instrumentos analíticos, para poder fortalecer todos esos conocimientos que van adquiriendo los estudiantes en su formación y que son de gran relevancia, ¿no? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto, profesora. Incluso en este caso, este sistema es para el monitoreo de la energía. Hay otros sistemas que en este caso es para medir la calidad del vapor, que es otra solución que ofrece Endreshauser, sobre todo para plantas que generan vapor que va hacia las turbinas de generación eléctrica, pueden ser termoeléctricas, hidroeléctricas, en donde ahí lo que medimos son estas variables analíticas que son pH, oxígeno disuelto, conductividad específica, sílice, sodio, hierro. Entonces, sí hay una relación muy directa en estos principios de medición de esas variables y cómo se tiene ya actualmente esa infraestructura para poder adquirir datos y el mismo proceso, adquirir, presentar, analizar y tomar decisiones. Muy bien. Pues muchas gracias, Santana. De mi parte, están contestadas las preguntas. Y pues yo creo que en general les agradezco nuevamente la iniciativa de tener este acercamiento con nosotros. Para nuestros estudiantes y nuestros profesores es de gran valor el que ustedes nos puedan proyectar con su visión las soluciones que han dado en diferentes proyectos como representantes del área de ingeniería de las empresas en donde laboran, para que los alumnos más que nada vean que las herramientas y sobre todo las materias que van teniendo a lo largo de su trayectoria, pues cada una van aportando esos conocimientos que requiere el ingeniero para un buen desenvolvimiento afuera, ¿no? Entonces, agradezco a los estudiantes también su asistencia y es muy, muy importante que aprovechen esta oportunidad que nos ofrecen a los profesores en acercar a los egresados principalmente. Estamos interesados en acercar a los egresados, dado que ellos, al igual que ustedes, estuvieron hace unos años ahí en las bancas y se han dado cuenta pues que finalmente afuera no se deja de aprender, hay que seguirse formando, hay que seguirse preparando, porque como ya hemos sido testigos, la tecnología está avanzando a unos pasos cada vez más acelerados. Entonces, agradezco nuevamente su asistencia y de mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro René Tolentino. Ok. Por nada, profesora. Bueno, jóvenes, no sé si hay algo más que agregar o alguna pregunta que tengan, ya para no robarle tanto tiempo aquí al ingeniero Santana, que seguramente tiene otras actividades más, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, ojalá y en unos 4 o 5 años así estén ustedes, dándonos una parte del conocimiento y de la experiencia que han adquirido. Yo creo que también este tipo de
yo le llamaría como conferencia, clases son motivadoras porque se dan cuenta ustedes que en un futuro también toda la experiencia que van a traer se la pueden transmitir a sus compañeros y bueno, pues ahora sí es la forma de poner nuestro eslogan, ¿no? La técnica al servicio de la patria, ¿no? Bueno, pues jóvenes, me dio gusto saludarlos el día de hoy. Si no hay nada más que agregar, nos estamos viendo el día de mañana en clases. Que estén muy bien, buen día para todos. Ingeniero Santana, muchas gracias por la presentación y profesora Miriam, gracias por haber invitado también a su grupo. Okay. Ustedes, muchas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto. Saludos a todos. Hasta luego, bye. Gracias, nos vemos. Hasta luego, buen día a todos. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego.